Buenas noches. Nuestro trabajo de grado se titula Evaluación de las actitudes de diferentes métodos utilizados para la estimación de la composición corporal en comparación con DEXA en el fútbol profesional femenino colombiano. Mi equipo está conformado por Brian Sarmiento, Vanessa Castañeda y Susana Zapata. Nuestro asesor del trabajo de grado es Maximiliano Kammerer, el coordinador de la maestría en nutrición deportiva. Bueno, a modo de introducción, en el planteamiento del problema vamos a empezar hablando de qué es el fútbol. Este es un deporte que surge desde el año 1863 e involucra a 270 millones de personas en todo el mundo. Adicional a lo anterior, cuenta con participantes de diversas edades y ambos sexos. Adentrándonos un poco más en la parte de la nutrición deportiva, los determinantes del rendimiento deportivo en esta disciplina, es decir, que un jugador se desempeñe mejor o peor, se va a ver directamente influenciado por la composición corporal, que más adelante les vamos a hablar de esta, el somatotipo, la condición física que tenga el jugador, las características antropométricas de acuerdo a la posición de juego, ya que se ha estudiado mucho que la composición va a variar de acuerdo a si el jugador o la jugadora es arquera, es defensa, es volante o delantera, y las habilidades técnico-tácticas con que cuente la persona. Bueno, frente a la composición corporal, esta estudia las dimensiones que tenga el músculo, el hueso y el tejido adiposo en el cuerpo de cada jugador. Todos los jugadores tienen una composición corporal distinta, pero al ser deportistas de alto rendimiento deben contar con unos muy buenos porcentajes de acuerdo a las estadísticas que ya están previamente establecidas. Adicional a lo anterior, la composición corporal va a permitir que el deportista tenga un mayor o un menor rendimiento en la parte de la competencia, y también está relacionado con un aumento o una disminución en la probabilidad de presentar lesiones deportivas. Nuestro proyecto está encaminado en el fútbol femenino, ya que no hay evidencia científica que nos dé información de este tipo de población. Bueno, listo. Entonces, ¿por qué es importante evaluar la composición corporal? La composición corporal, como lo mencionó Susana anteriormente, va a determinar el rendimiento deportivo del deportista. Entre otras encontramos la fuerza, la potencia y la velocidad. Sin embargo, al modificar la composición corporal podemos tener resultados positivos para el rendimiento del deportista. Es algo que podemos manipular dentro del control médico del entrenamiento. Bueno, entonces, este nos sirve para que el entrenador planifique las cargas de entrenamiento, los objetivos y las metas a corto y largo plazo del equipo o del deportista. También permite que se dé el desarrollo y selección de talentos, ya que hay deportes que tienen características específicas, entonces cuando nosotros conocemos a qué lugar debemos llevar al deportista, podemos obtener mejores resultados. Igualmente, se permite entonces identificar las características físicas que se necesitan para que pueda tener un adecuado rendimiento el deportista. Bueno, como lo mencionó Susana, entonces queremos generar conocimiento en el fútbol profesional femenino colombiano, debido a que la investigación, tanto en el fútbol como en la nutrición deportiva en general, en las mujeres es escaso. También queremos que con este proyecto se genere un referente nacional para que los clubes y los equipos eh, busquen estrategias para llegar a cómo se encuentra la élite. Entonces, con estos valores de referencia vamos a poder determinar cuáles van a ser las estrategias para llevar a los deportistas de ligas inferiores a ese punto. También va a permitir generar fórmulas de estimación de composición corporal en esta población específica.
debido a que para la nutrición deportiva y para determinar composición corporal se usa una sola fórmula para todos los deportistas, entonces esto le daría más especificidad a, a este deporte. También permite al nutricionista dietista definirse objetivos nutricionales para así realizar una planeación alimentaria adecuada. Entonces, con base en esto que mencionamos anteriormente, nos propusimos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es la precisión de los métodos antropométricos de fraccionamiento por 2 y 5 componentes e impedancia bioeléctrica en comparación con el método criterio absorciometría dual de rayos X en las futbolistas profesionales colombianas? ¿Qué queremos lograr entonces con este proyecto? Queremos evaluar por diversos métodos la composición corporal y compararlo con el método gol estándar o criterio, que es la absorciometría dual de rayos X en estas futbolistas. Bueno, vamos a hacer una descripción general de las características antropométricas por 2, 5 componentes, impedancia bioeléctrica y DEXA por cada método. También vamos a determinar las diferencias que hay según la posición de juego de cada deportista y vamos a comparar los métodos con respecto al DEXA. Bueno, relacionado con las definiciones que habían dado las compañeras, el fútbol se entiende como el deporte en el que dos equipos compuestos por 11 jugadores se enfrentan entre sí para lograr que el balón ingrese a la portería del equipo rival, respetando a su vez diversas reglas. Es un deporte muy popular en el mundo, practicado cerca por 270 millones de personas, y es importante resaltar que este deporte, digamos que sus determinantes en el rendimiento son la composición corporal, el somatotipo, la condición física y las características antropométricas según la posición de juego. A su vez, la composición corporal se define como el estudio derivado de la biología humana, que se basa en la cuantificación en vivo de los componentes corporales, la relación que hay entre estos y los cambios relacionados con otros factores. ¿Cuál es el interés de la composición corporal como tal? Es que influye de manera positiva o negativa en el rendimiento del deportista. Entonces, una composición corporal inadecuada puede predisponer a lesiones a los deportistas, y teniendo en cuenta que el fútbol es un deporte con alta incidencia en lesiones, se requiere de su evaluación y monitoreo entre el control médico del entrenamiento. Por otro lado, se reconoce que la investigación en futbolistas femeninas en Colombia es bastante limitada, concentrando más que todo información en equipos masculinos y en otros deportes. Y aunque se ha realizado investigación en otros deportes, se estima que hay diferencias significativas incluso dentro de las mismas disciplinas deportivas, teniendo en cuenta pues que hay diferentes perfiles antropométricos incluso por posiciones de juego y demás. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta los métodos utilizados para la evaluación de la composición corporal, podemos destacar al DEXA como el estándar de oro, el método criterio, en esta determinación de la composición corporal. No obstante, como es un método que es costoso, se hace inviable en muchos casos, lo que da espacio a que se busquen otros métodos, como por ejemplo la antropometría o la bioimpedancia que pueden ver acá. Además de buscar otros métodos, también se hace necesario desarrollar ecuaciones de regresión múltiple con el fin de determinar esta composición corporal. Siguiente, por favor. Relacionado con el estudio, podemos decir que el enfoque de este estudio es un enfoque de tipo cuantitativo, toda vez que, pues teniendo en cuenta el método por el cual se recolecta la información, y que para cumplir con la hipótesis se requiere el uso de datos y el análisis estadístico. Además, la acción de este estudio es observacional, toda vez que no se va a realizar ningún tipo de tratamiento o intervención con la población de estudio. El alcance de este estudio es de tipo analítico cross-sectional, toda vez que vamos a realizar la comparación entre variables de la composición corporal, por ejemplo, como antropometría de 2 y 5 componentes y bioimpedancia, con respecto al método criterio, que es el DEXA, como les dije ahorita. La temporalidad de este estudio es temporalidad transversal, toda vez que vamos a realizar pues una medición en el tiempo, y la dirección del dato es prospectiva, toda vez que la información la van a recolectar los investigadores, la vamos a recolectar. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, relacionado con la población, consta de 66 futbolistas profesionales colombianas, conformadas por los equipos Deportivo Independiente Medellín, Atlético Nacional y Club Deportivo La Equidad Seguros S.A. El método de selección para esta población es a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia, toda vez que por parte de los autores tenemos acceso a dicha población. Los criterios de inclusión, como pueden ver acá, pueden ser que los criterios de inclusión son que pertenezca a las ligas que les acabo de nombrar, como son Independiente Medellín, Atlético Nacional y Club Deportivo La Equidad Seguros, que sea mayor de 18 años y que firme el consentimiento informado. Y los criterios de exclusión son que presenten algún tipo de lesión, perdón, que presenten algún tipo de lesión que le impida desarrollar un entrenamiento adecuado de la misma intensidad que las compañeras, estar en un periodo de gestación o posible periodo de gestación teniendo en cuenta la fecha de la última regla, ser lactante activa, que esté tomando algún tipo de diuréticos, que tenga alguna enfermedad inflamatoria, alguna neoplasia, que presente alteraciones en la piel como quemaduras, hiperkeratosis, infecciones, que tenga marcapasos o que tenga algún tipo de prótesis que impida el correcto desarrollo de la bioimpedancia eléctrica. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las variables para el desarrollo de esta presente investigación son variables sociodemográficas, antropométricas, de composición corporal y nutricionales. El proceso de obtención de esta información se realizará mediante dos reuniones. La primera reunión es una reunión informativa con cada uno de los clubes, los cuales van a entrar pues, en la investigación, los que le nombré ahorita. Se les van a explicar a las directivas y a las jugadoras cómo será todo el proceso investigativo y en ese momento se va a firmar el consentimiento informado. Posterior a esta firma, se van a citar de manera individual a las futbolistas teniendo en cuenta pues su disponibilidad, la disponibilidad de los equipos y la disponibilidad del equipo investigador. Eh, los datos se van a recolectar por equipos, o sea que hasta que no terminemos con un equipo no vamos a pasar al siguiente. Bueno, es importante resaltar que las jugadoras solo se van a citar una vez, no tienen que ser citadas, digamos, más veces. En esta única vez, más o menos en un lapso de una hora, se van a tomar todas las mediciones y se van a recolectar todas las variables. Como se mencionó anteriormente, las mediciones la va a realizar un investigador y otro investigador va a tomar el papel de anotador. El lugar donde se va a realizar esta recolección de la información es la Universidad CES en Neutral. Se va a realizar una prueba piloto con el 5% de la población, eso es importante decirlo, para los métodos antropométricos de 2 y 5 componentes, toda vez que se bioimpedancia pues ya tiene unos tiempos estimados, entonces pues, no es necesario realizar la prueba piloto con estos métodos. Se van a controlar errores y sesgos con la estandarización y aplicación de un riguroso protocolo para la recolección de datos a través de una adecuada aplicación de criterios de inclusión y exclusión que ya les mencioné anteriormente. Siguiente diapositiva, por favor. El análisis de los datos se realizará mediante el software estadístico SPSS versión 21.0 Excel y Equidad. Las variables cualitativas empleará un análisis univariado con frecuencias absolutas y relativas para las variables. Estas variables son, por ejemplo, sexo, índice de masa corporal, posición e índice córnico. Para las variables cuantitativas como edad, talla, peso, variables de composición corporal por 2 y 5 componentes, bioimpedancia y DEXA, se van a analizar mediante las medidas de tendencia central y dispersión, como son media, mediana, desviación estándar y rango intercuartil, con el fin de realizar una descripción de las características generales y antropométricas de las deportistas. Además, se va a realizar un análisis bivariado para relacionar todo lo que son las variables de la posición de juego con las características antropométricas previamente descritas de las deportistas y se va a hacer un análisis de concordancia con coeficiente de correlación interclase y método gráfico de Bland-Altman con la finalidad de ¿qué? De comparar las diferencias en los métodos de medición de esta composición corporal con el DEXA. Y por último, vamos a evaluar la normalidad para las variables cuantitativas mediante Kolmogorov y Smirnov, debido a que la población es mayor de 50 personas y se interpretará mediante el valor de P, el cual se va a clasificar como normal si tiene un valor o un resultado mayor a 0,05. Bueno, ya para finalizar, frente a los avances realizados hasta el momento en la ejecución del proyecto, ya se tienen listos los equipos, es Equidad, Medellín y Nacional. Ya contamos con la autorización de todos los equipos para poder tomar la población. El diseño de la base de datos ya está lista para ingresar la información de las jugadoras, ya fue diseñada. Nos falta el inicio de los entrenamientos porque estos equipos empiezan a entrenar con los clubes a partir del mes de julio, ya que se retrasó el inicio de la Liga Femenina Colombiana.
Y lo más importante y lo que también está pendiente es la autorización del comité de ética. Ya enviamos este correo hace 2 meses, pero no nos han dado respuesta y nuestro asesor también no nos, o sea, tampoco sabe muy bien por qué ese proceso está como pausado porque ya se debió haber dado respuesta y necesitamos que el comité nos pueda dar la autorización para realizar la petición del dinero a la universidad. Y ya por último le mostramos la bibliografía que está muy pequeñita porque es mucha. Bueno, y quedamos atentos. Espero que te haya gustado nuestra presentación.